Bienvenidos a otra emocionante entrega del Baile del 8. Yo soy Joan Martín y pretendo llamar cada semana a un amigo o conocido para ir de la anécdota al conocimiento. Aprender en cada episodio una cosa nueva y, si podemos, pues ser un poquito más humanos. Hoy exploramos el fascinante mundo de la espiritualidad y la religión. Quiero preguntar a nuestra invitada de hoy en qué se parece la Iglesia a las redes sociales. Voy llamando a Chisquia, que es misionera digital, religiosa, profesora y persona muy relevante en el mundo religioso 2.0, con su casi 1 millón de seguidores entre Twitter, Instagram y sobre todo en TikTok. Es cofundadora de Imisión y profesora y directora del Gabinete de Comunicación del Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez. Vamos a ver si nos coge el teléfono, porque tengo muchísimas ganas de hablar de este tema con ella. Sí, dígame. Hola Siskia, ¿qué tal? Soy Joan Martín del podcast El Baile del 8. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy bien, mira, te dije que te llamaría, estás en manos libres para que todos nos puedan escuchar, porque es que tengo una pregunta. Una Cuéntame. pregunta que el otro día, yo cuando salgo a correr me vienen como muchas preguntas, como cosas como muy mezcladas, a veces raras, no lo sé, ya me lo dirás tú, a la cabeza. Y el otro día, pensando en redes sociales y tal, pues me vino a la cabeza cuál fue la primera red social. ¿Cuál fue la primera red social offline, online, pero el concepto de red social? Y me vino a la cabeza que quizás fuera la Iglesia. Sí, y me vino esta idea en la cabeza, entonces dije, a ver, ¿a quién se lo puedo preguntar? Y yo creo que eres la mejor persona, porque creo que eres una de las personas más influyentes en este campo del mundo digital. Pues ¿Eso no es? yo creo que no vas muy desencaminado, aunque quizás, bueno, una red social es una comunidad, ¿no? Y Jesús y los 12 eran una red social, eran una comunidad. Y los primeros apóstoles también eran una comunidad, por tanto, eran una red social. Que fuera la primera, quizás la primera de nuestra era, sí, pero quizás anteriormente puede ser que hubiera otras, ¿no? Como el grupo de los esenios, el grupo de los fariseos, el mismo concepto de los romanos, pero una red social útil, que aporte a la humanidad, que haga crecer a las personas, que realmente haya marcado la historia del planeta, creo que sí, que No, al esta final debió ser la primera. o sea, se transmitía unas ideas, se transmitía un discurso, se transmitía una comunidad, esa pertenencia. Es decir, yo Sí, creo que se asemeja muchísimo en su día, pues como decías, ¿no? La cena, los apóstoles y tal, pero todo lo que surge después, el tema, la iglesia, etcétera, un poco va con el mismo camino, ¿no? sí. El de transmitir un mensaje y que cada una pueda aportar. Incluso la iglesia tiene esa interacción en directo, ¿no? O sea, Sí, tú sí, puedes sí, estar. sí. Sí, sí. Y esa interacción que, como en las redes sociales, no es una única gran comunidad, sino que también hay pequeños nodos entre sí. O sea, Mm. están las diócesis, están las conferencias episcopales, o sea, hay nodos dentro de esa gran red. Mm. O sea, es un poco como Mastodon, ¿eh? En vez de Twitter sería Mastodon. Sería un poco descentralizado, que cada uno se gestiona entre sí, deduzco que cada uno de estos nodos pues, se Sí, gestiona un poquito entre sí. se gestionan entre sí y a la vez pertenecen a la gran comunidad que es la iglesia. Correcto. Ujú. Sí. Pensaste bien. Vale, vale, o sea, vale. Entonces me quedo un poquito más tranquilo, ¿eh? Y después te he leído por ahí una gran frase sobre redes sociales, bueno, que a mí me encanta, ¿eh? Que es, las redes sociales son los puentes para la presencialidad. Sí, mira, esa es una de mis frases, además, que tengo en la cabecera de mi Twitter, de mi cuenta personal de Twitter. A mí me parece que no vivimos solo en digital, ni vivimos solo en presencial, sino que hay puentes, ¿no? Es decir, tú y yo ahora estamos en digital y Sí. sin embargo estamos en físico porque somos personas físicas. Entonces, ser puente entre lo que es la red social y las parroquias, las comunidades cristianas, eso es sumamente importante. Por eso, porque además la fe es una de las cosas que no se puede vivir solo en digital, igual que el amor, ¿no? O sea, tú tienes Tinder, ok, ahí conoces a alguien, sí, chateas, correcto, pero tienes que verle. O sea, al final tienes que verle, al final tienes que quedar con esa persona, desvirtualizarla.
Bueno, pues la fe es algo parecido. Tú puedes estar hablando de la fe, hablando de Jesús, hablando de tal, pero al final tienes que vivir la fe. Y la fe se vive en comunidad presencial y los sacramentos se viven en comunidad presencial. Entonces, en ese sentido somos puente. Y además es que es una frase que el Papa Francisco ha usado mucho, que seamos puentes, puentes entre el mundo no creyente y el mundo creyente. Y curiosamente, en el mundo no creyente sí que hay personas interesadas en lo religioso, porque lo Mm. religioso es algo innato al ser humano, que aunque la persona diga, no, yo no creo en la iglesia, no creo en Dios, no creo en tal, siempre hay preguntas, siempre hay preguntas. Entonces, por ejemplo, en mi cuenta de TikTok, el 30% de las personas que me siguen no son practicantes o creyentes. Entonces es Ostras. curioso que qué hace esta gente siguiendo a una monja, que además es verdad que hablo un poco de todo, que yo intento que la red social sea como la vida misma, ¿no? Yo en la vida misma no estoy hablando de Dios todo el día, no, ni Ah, estoy bueno. rezando todo el día, no. Yo tengo mis hobbies, tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo los libros que leo, tengo... Y de eso voy al cine, me tomo algo en una terracita y eso es lo que transmito en TikTok, ¿no? Pero además respondo a las preguntas que la gente se va planteando. Entonces, en ese sentido, es interesante. Claro, claro, al final el online debería ser el reflejo del offline, ¿no? De la persona. De momento, no existen personas virtuales que tengan Eso conciencia es. en sí. De momento, la inteligencia artificial viene un poco de nuestra mano, de momento, y esperemos que siga así durante muchísimos años. Que yo no lo vea. Si tienen conciencia, yo Sí, espero no sí, verlo, ¿eh? exacto, exacto. Yo Yo espero no tampoco verlo. quiero verlo. Y hablando de inteligencia artificial, porque has dicho algo que me ha hecho recordar, a ver si la noticia la recuerdo bien, ¿eh? Porque has dicho que la fe se vive en offline, ¿no? O sea, que tienes que ir a la Sí, parroquia, etcétera. Y el otro día vi la noticia, no me acuerdo si era Filipinas, ¿eh? Que la iglesia estaba preocupada de los sermones que se estaban descargando por ChatGPT, que la gente en casa utilizaba ChatGPT como si estuviera en una iglesia. Y sí. estaba preocupada por ese... No sé si sabes algo al respecto, porque fue una noticia como muy aislada, pero me pareció para vosotros, pues, ostras, tela. Pues no lo sabía, fíjate, no lo sabía, pero no me sorprende, porque es verdad, o sea, el chat GPT está siendo ahora un problema y a la vez a la vez una oportunidad, ¿no? Un problema en las universidades, un problema en cuanto a la ética en referente al plagio, etcétera, ¿no? Pero este tema en concreto no lo sabía y me parece muy interesante, porque significa de algún modo que la gente sí que tiene ese interés de lo religioso y que a lo Mm, mejor los sermones de los curas reales no les satisfacen. Y esto no me mm. sorprende, no me sorprende en lo más mínimo, porque yo tengo misa en casa de lunes a viernes, pero sábado y domingo hay que ir fuera. Y no voy siempre a la misma parroquia, sino que voy a distintas parroquias. Y es de pena los Ujú. sermones que se dan porque están descontextualizados a la realidad, desconectados con la realidad de la gente. Entonces no me sorprende que si alguien realmente interesado en entender un pasaje del Evangelio se lo pregunte al chat GPT. Ujú. Claro, es un problema, porque el chat GPT te va a sacar de todo y a lo mejor hay un 50% de acierto y otro 50% que no está acertado, igual que sucede cuando le haces otro tipo de consultas de arte y de medicina y de todo, ¿no? Como la... Supongo que también, claro, supongo que también actúa la pereza, ¿no? De la gente, que cada vez tenemos como más pereza de levantarnos del sofá y, ostras, pues si lo puedo tener aquí sentado, pues quizás me ahorro el viaje, ¿no? A una parroquia o a otra. También, también. Mundos modernos, mundos modernos. Pero bueno. Bueno, déjame felicitarte porque he leído que has sido elegida por el propio Papa Francisco para votar por primera vez en un consejo religioso. No sé el nombre exacto que El tenía. sínodo, Para... en el sínodo. Gracias, gracias. Para dar, y me ha parecido muy interesante, ¿eh? Porque era como eso, un consejo religioso para hablar de temas, pues temas católicos y no católicos, pero de tema tecnológico, etcétera. Explícanos Sí. un poco más qué es, porque a mí me parece muy interesante esa modernización de la Iglesia. Mm, Pues mira, la iglesia lleva ya un año entero escuchando a lo que nosotros llamamos el pueblo de Dios, ¿no? Se ha hecho muchas consultas en todos los ámbitos, en las parroquias, en las redes sociales, en todos lados, sobre
qué cree la gente que hay que revisar dentro de la iglesia y cómo viven ellos la fe en distintos ambientes, ¿no? Y nosotros hemos hecho esa escucha en digital, en las redes sociales. Recibimos 300.000 propuestas y esas las ordenamos y al final salieron 8 bloques grandes. Coincide que esos 8 bloques están también recogidos en los documentos del sínodo, que quiere decir que todo el mundo converge en que lo que le preocupa a la gente es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se va a reflexionar en el mes de octubre de este año y el mes de octubre del año que viene, porque no acaba este mismo año. Mm. Son 2 meses, ¿no? Y claro, tiene un carácter consultivo el sínodo, porque la última palabra la tiene el Papa, pero al haberse hecho un proceso de escucha tan grande y tener en cuenta todo eso que se ha escuchado y la reflexión que se ha hecho, está claro que el documento final de este sínodo tiene un valor y un peso importante Pero, que por veremos que... ejemplo, pero, por ejemplo, ¿qué se puede decidir aquí? Bueno, ¿Qué pues conclusiones se pueden sacar? Un hay ejemplo, ¿eh? muchos. Por ejemplo, uno de los temas que más sale es que la gente se siente juzgada. Y es como una revisión de en qué nos hemos alejado del Evangelio. O sea, en cuanto a las formas y en cuanto y a las palabras, ¿no? ¿En qué nos hemos alejado del Evangelio? El tema del juicio, el tema de cómo incluir a los discapacitados dentro de la iglesia. Tú piensas que en los sermones no hay una persona que hable el lenguaje de sordomudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto la gente lo está reclamando. Los discapacitados de todo, los ciegos, los sordos, quieren tener también acceso a todo, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia no ha avanzado. Luego también se pide que se revise el tema de los matrimonios que se divorcian y se vuelven a casar. O Mm. sea, muchas veces te divorcias, pero la nulidad del matrimonio no la tienes y a lo mejor te tienes que divorciar porque realmente la persona, tu pareja, te está haciendo la vida imposible y hay un maltrato psicológico importante. Y esta otra persona que se vuelve a casar ya no tiene permiso de volver a comulgar porque no está casada con la persona que vive. Ujú. Entonces, son temas que hoy por hoy la gente reclama que se revisen. ¿Y en la parte tecnológica hay algún En la parte punto a destacar? tecnológica también, porque claro, tú piensas que es la primera vez en la historia de la Iglesia que se tiene en cuenta lo que nosotros llamamos los misioneros digitales, que somos los que estamos en redes sociales intentando evangelizar. Hasta ahora no existíamos para el Vaticano y a partir de ahora empezamos a existir. Entonces se está hablando de intentar crear un ministerio de la evangelización digital. Y Ujú. esto sería muy, muy potente porque, claro, podríamos tener más asesoramiento, más ayudas, más de todo, que hasta ahora cada uno por su cuenta y desorganizadamente lo ha podido estar haciendo. ¿Y existen o existirán los influencers? Sí, claro, claro. Hay muchos influencers católicos. De hecho, el 4 de agosto de este año, en Lisboa, dentro del marco de la JMJ, vamos a tener el primer encuentro internacional de influencers católicos. Oh, Y ya se han inscrito más de 300 influencers católicos. Y claro, con ellos vienen todos sus seguidores que estén en la JMJ. Por tanto, ostras. será un evento importante y la primera vez en la historia también en que se está haciendo. O sea, y el tema influencers, y ahora estoy yendo un poquito más allá seguramente, ¿eh? Pero influencers, ego, seguidores, ¿esto cómo confluye con una vida religiosa o espiritual, ¿no? Porque, ostras, veo un choque ahí, no sé si es real o no, ¿eh? Pero veo un choque en estos dos temas, no sé. Hay que estar muy, muy encima de uno mismo para entender lo que... De hecho, muchos no quieren que les llamen influencer. Claro, No les eso. gusta precisamente por eso, ¿no? Pero hay que estar muy encima de uno mismo, tener un acompañante espiritual, saber que eso es un servicio y no un afán de protagonismo, pero obviamente el protagonismo siempre está y el ego siempre se sube, ¿no? O sea, tú cuando ves que tanta gente te aclama, tanta gente tal, entonces de alguna manera tú tienes que buscar como
contrastar y poder hacer algo para que no se te suba el ego y para vivir siempre dentro de ¿Y qué, los y qué es ejercicios algo? espirituales. O sea, hay muchas maneras, pero es cierto que no todo el mundo lo pone. O sea, eso es cierto. O sea, eso ya depende de ti. Y si yo no soy consciente, no lo pongo, no le pongo Claro. remedio. Es que lo veo complicado, ¿eh? Y ese algo que dices que se tiene que hacer para intentar que no se suba el ego, no sé qué se puede hacer, porque sí, Pues ser mira, consciente, mira, pero una de las cosas que es muy buena en el fondo son los haters. mm, Tener haters, interesante. yo lo veo positivo, ¿sabes? Lo veo positivo porque, hombre, te sitúan en la realidad enseguida. Por otro lado, la oración es muy importante. Que tú tomes conciencia de que todo es un don, que tienes mucho que agradecer y que la humildad eso es un don que tienes que pedir en la oración. Y luego el acompañamiento espiritual, es la tercera cosa, ¿no? Acompañamiento espiritual que es otra persona que te esté situando en la realidad cuando se te va. Que te diga, oye, te estás yendo, ¿no? Es como una especie de coach El coach, que... bueno, oye, está bien. Pero esto de los haters, porque mi abuelo siempre, esto es una cosa que me quedó siempre en la cabeza, me decía que de política, religión y fútbol no se habla en la mesa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque despierta sentimientos, porque evidentemente ya solo en la mesa, sin las redes sociales, ya había hates. Yo supongo que debes tener un poquito, bastante de hates, pues estamos hablando de religión, que evidentemente pues levanta pasiones, es algo muy de cada uno, etcétera. ¿Tienes mucho hate o qué? Muchísimo. Yo tengo muchísimos haters. Eh, dentro de la iglesia, más que fuera. Dentro O de la sea, iglesia, sí. interesante. Tú piensas que Papa Francisco tiene ahora mismo un grupo de personas dentro de la propia iglesia contrarias a él, Mm. encabezadas incluso por algunos cardenales, como bien habrás podido leer en algunos periódicos. Y hay unos medios de comunicación contrarios al Papa Francisco. Por tanto, todos los que intentamos seguir la línea del Papa Francisco vamos en la misma bolsa. Mm. Entonces, por ejemplo, hate puede ser cuando te dicen que eres hereje. A mí me han llamado hereje. A mí me han dicho que me voy al infierno. A mí me han dicho que, como insulto, que soy una tiendepuentista. ¿Como Es insulto? decir, sí, imagínate, como insulto, decir que eres una tiendepuentista. Entonces, claro, bueno, ¿por qué lo dicen? Pues porque a lo mejor no pongo el acento en el pecado, sino más en la misericordia. No estoy señalando, tú eres un pecador, a nadie, porque no es mi Ujú, tarea, no es mi labor. O sea, yo no estoy tampoco, aunque yo soy antiabortista, no ujú. estoy diciéndole tú cosas relacionadas con el aborto. Es más, he dicho que a las mujeres que abortan hay que acogerlas, comprenderlas e intentar ayudarles. Pero eso no significa que yo apruebe el aborto. El aborto es algo grave para mí, pero eso no significa que yo a la mujer que aborte la voy a condenar. Sí, Entonces, estas cosas hacen que un sector como que quisiera volver a una iglesia anterior al Concilio Vaticano II, pues me tire hate. qué manía hay, ¿eh? En que si eres de A, tienes que odiar B, y si eres de B, tienes que odiar A, y entre medio no puede haber otra letra que no sea A y B. Y lo digo ahora, lo digo para partidos políticos, para religión y para todo, que estamos en una sociedad Totalmente. que se está extremando las opiniones, y creo que Sí, eso es la moción, o sea, la censura más grande que hay, ¿no? El hecho de sí, o opinas A o opinas B, y entre medio, la gente que está entre medio muchas veces dice, yo me callo, porque no quiero exacto, problemas y no quiero ni exacto. A ni quiero B. ¿Qué hago? Me callo, porque no quiero problemas. Y yo creo que es la censura más grande que hay hoy en día, que Sí, yo creo, mi humilde opinión, yo creo que políticos y etcétera, gente, lo aprovechan para que eso, para que muchísima gente, yo creo que es la mayoría de personas que quieren que no opinen, porque es mucho más rentable, mucho más de marketing, pues tener fieles A o fieles B, y no tener gente sí. que opina A y B, que no pasa nada. La polarización
que hay en la sociedad y en la política ha llegado hasta la iglesia. O sea, se ha metido en todas partes. Y es una pena porque el principal mensaje de Jesús es amaos unos a otros y que todos sean uno como yo y mi Padre somos uno. Pero es algo que ha pasado desde los orígenes de la iglesia, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. O sea, es como algo inherente al ser humano que tenemos que cargar con eso. O sea, el trigo y la cizaña que siempre crecen juntos. Genial, pues Siskia, no quiero robarte más tiempo, pero no te quiero dejar escapar si que nos recomiendes una aplicación. No sé si tienes alguna aplicación o algo en el móvil que nos quieres recomendar, alguna cosilla. Tengo muchas, o sea, no sé de qué tipo de aplicación quieres que recomiende. Una que uses a diario o semanalmente, porque ostras, esto es muy útil. Me da igual, una recomendación. Bueno, yo uso mucho CapCut para editar los vídeos. De Uso mucho CapCut y esa es ahora mismo creo que es la aplicación que más utilizo. Y en segundo lugar, utilizo mucho también una que bueno, se llama Evangelio Diario y es de los jesuitas. Es una aplicación, esta de aquí, ¿sí? Que te da el Evangelio de cada día comentado. Y está muy bien los comentarios que hacen, porque hay otras que no me gustan, pero esta en concreto sí. Muy bien, Siskia, pues muchísimas gracias. Te pueden seguir en redes en @Siskia, vale mucho la pena, seas o no católico, vale la pena seguirte. Y bueno, y como se dice, ¿no? Nos vemos, quedamos, ¿no? Cuando se acaba una llamada, nuevamente va por ahí. También recordaros a todos los que nos estáis escuchando y viendo que nos podéis seguir en @elbailedelOcho. Y bueno, y vamos a seguir semana a semana llamando a gente interesante como Siskia para hablar de preguntas que me vienen a la cabeza mientras corro, mientras voy andando o cuando sea, y nos lo responden tan bien como lo has hecho tú. En serio, muchísimas gracias. Nada, y nos vemos pronto. Joan. Y nos seguimos en redes. Seguimos. Adiós, Siskia. Adiós.